Bueno, hola a todos y a todas, o buenos días, o buenas tardes si lo veis por la tarde, por la noche, etcétera. Yo soy Patricia Escribano, soy la directora, o mejor dicho, la coordinadora académica del máster universitario en Abogacía y Procura, y os voy a explicar brevemente en qué consiste el mismo, porque luego, si acaso, en el chat os dejaré mi correo electrónico para que si tenéis cualquier duda o queréis que os enseñe cómo funciona el máster, nos reunimos y no hay ningún tipo de problema. Mirad, el máster de Abogacía y Procura, inicialmente, o bien para ejercer la profesión de abogado, bien la profesión de procurador, teníamos como dos másteres distintos, estaba el de Abogacía y el de Procura. Sin embargo, luego se decidió unificarlo. El Estado decidió que a través de una misma prueba se pudiera acceder tanto a la figura del procurador como del abogado o abogada. Por eso se tuvo que modificar el máster y entonces ahora, por eso digo que se llama así, Abogacía y Procura. Este máster tiene una duración de 1 año y medio, ¿vale? Son 3 semestres, 90 créditos. El primer año lo que es básicamente lo que denominamos la parte formativa. Es decir, se dan las asignaturas empezáis con penal, que siempre es la que más os gusta y la que más os llama la atención, es formación para la práctica penal. Luego tenemos formación para la práctica administrativa, ejercicio de la abogacía y procura, constitucional e internacional público, civil, luego ¿cuál era? Así, civil laboral, fiscal, que siempre se queda un poco para el final, y acabáis con mercantil. Cuando acabáis esta parte, tenéis una primera toma en contacto con lo que son las prácticas. Entonces, tendréis prácticas externas 1, que tienen una duración de unas 3 semanas. Entonces, se os ofrecen una serie de despachos, ya sea de abogados o de procuradores, incluso vosotros mismos podéis proponernos los que, si alguien quiere hacerlo en algún despacho concreto, se puede proponer y si cumplen los requisitos se os aceptaría. Y una vez aprobada toda esta parte, en el tercer semestre finaliza con prácticas externas 2 y el trabajo final de máster. Prácticas externas 2, obviamente, son ya 3 meses, son 500 y pico horas. Podéis seguir haciéndolas en el despacho en el que habéis hecho prácticas externas 1 o podéis cambiar de despacho. O, por ejemplo, podéis hacer prácticas con los procuradores en el primer semestre, en prácticas externas 1 y luego cambiar, por ejemplo, a prácticas externas 2 con abogados. Esta es una forma también de mostraros lo que es la procura, que parece un poco esa parte más desconocida de lo que son las salidas profesionales del derecho. ¿Qué pasa con el máster? Este máster es eminentemente práctico. Quiero decir, obviamente hay que ver algunas cosas de teoría, pero siempre enfocado desde la práctica. Entonces, el máster lo impartimos la mitad, porque además por normativa es así, la mitad la imparte los colegios profesionales y la otra mitad la impartimos el profesorado de la universidad. El profesorado de la universidad os damos las clases o planteamos las clases de cara a prepararos al examen estatal, ¿de acuerdo? Supongo que ya sabréis que más o menos son mini casos prácticos tipo test a elegir una respuesta correcta. Entonces, nosotros en clase os lo planteamos así, con casos prácticos, para que vosotros vayáis resolviéndolos y enfocado, repito, para prepararos a la hora de hacer el examen estatal, para que ya tengáis práctica. La parte del colegio profesional, ahí sí que hacéis, bueno, demandas, contestaciones, recursos, es todo hiper mega práctico. Este máster, ¿qué pasa? Que además de esta vertiente práctica que os digo, que vais a ver prácticamente poca teoría, permite completar también lo que por desgracia no podemos hacer en el grado, que es llevaros a los juicios o incluso realizar actividades conjuntas, que por cierto se me ha olvidado comentar que obviamente la parte procesal es súper importante y entonces está integrada en cada una de las asignaturas.
eso es lo que os quería comentar. Como en el grado no podemos llevaros y haceros muchas actividades de las que queremos haceros, aquí en el máster lo vais a hacer. Y entonces, por ejemplo, es una actividad que al principio os da un poco por saco porque no se sabe exactamente y os enfrentáis a eso, pues os llevamos o os llevan los abogados correspondientes a asistencias a detenidos. Entonces, si iréis allí, pues al típico kinky o yonki, como el que dice que ha robado o ha hurtado alguna cosa, pues entonces vais allí con el abogado correspondiente a asistir al detenido. O, bueno, pues no sé exactamente muy bien, aquí en Castellón tampoco es que haya delitos así muy hiper mega graves, pero bueno, que es la primera asignatura ya es como, ostras, te enfrentas a lo que es ir a ver a los calabozos a un detenido. Os llevan también, por ejemplo, al cuartel de la Guardia Civil. Luego, en otras asignaturas en civil, nosotros os llevamos a ver juicios. Y la magistrada que está allí, la verdad que es súper maja, os lo explica todo, cómo funciona. Entonces, la verdad es que aprendéis ya no solo lo que es la parte de redacción de escritos, etcétera, sino que veis lo que es el día a día en el mundo del ejercicio de la abogacía y la procura. Entonces, por eso, desde el minuto 1 en el que os sentéis en la clase, os vamos a tratar como si ya fuerais profesionales en ejercicio. ¿Por qué os explico esto? Porque luego vienen enseguida y os quejáis. Es que, claro, no nos habéis explicado cómo se hace una querella o cómo se hace un recurso, o es que justamente nos habéis abierto el aula virtual y tenemos que entregar 5 prácticas la semana que viene. Y entonces venís, os quejáis y yo os digo, claro, el día de mañana, cuando seáis abogados procuradores en ejercicio, si no os ha dado tiempo a redactar un recurso o no os ha dado tiempo a prepararos el caso de vuestro cliente, pues entonces vais y os acercáis al juzgado y le decís, mire, señor juez o señora jueza, es que no nos ha dado tiempo a prepararnos el caso, suspéndanos el juicio. Claro, eso no es viable. Por ese motivo, el máster es exigente en este sentido. Vais a tener muchos plazos de entregas de prácticas pero precisamente, aunque vosotros en un primer momento lo veáis como algo negativo, no, es que os va a dar todas las competencias y las destrezas para que cuando salgáis ya a ejercer, una vez que hagáis el examen y aprobéis, vamos, es que hacéis ya las prácticas, bueno, las prácticas no, perdón, las demandas, los recursos, las contestaciones a las demandas, las hacéis con los ojos cerrados. Entonces, esa es una de las cuestiones que un punto muy positivo que tiene el máster, porque aunque a vosotros en un primer momento esto os parezca que no, a mí me han hablado profesionales de otras provincias y me han dicho que el máster de la Universidad Jaume I está muy bien valorado por ese enfoque que le damos. Sí que es cierto que vosotros, por ejemplo, los que me conocéis, pues bueno, sabéis que soy de civil, cuando lleguéis en el módulo de civil, si os abra, pues tendréis prácticas de todo, de divorcios, desahucios, y lo primero que diréis es, ay, pero es que no sabemos cómo se hace un desahucio, o sea, cómo se hace una demanda de desahucio y cómo se hace... Claro, es que el máster se basa precisamente en lo que se denomina la clase invertida. Vosotros pensad, si tenéis un problema y tenéis que acudir a un abogado, vosotros entraréis en el despacho, ahora por ejemplo como clientes, y vosotros ¿qué vais a tener que hacerle al abogado? Explicarle el caso que tenéis, o el problema o el conflicto que tenéis. ¿Verdad que el abogado no os va a dar la respuesta inmediatamente? Lo primero que te va a decir, no, espérese, me estudio el caso y luego nos reunimos otro día y se lo comentamos. Entonces, precisamente ese es el enfoque que os damos. ¿Eso significa que vais a suspender por no saber desde un primer momento hacerlo? No, para nada. Tenéis tiempo para hacer las prácticas. Ya os digo que las notas son muy buenas en el máster, aunque trabajéis, porque trabajáis mucho y muy duro, las prácticas al final
o mejor dicho, las notas de los módulos y del máster son muy buenas. Luego tenéis también el famoso trabajo final de máster que, bueno, si habéis hecho TFG, tiene un enfoque, digamos, distinto. ¿Por qué? Porque el TFG está planteado desde el punto de vista práctico. Es decir, vosotros en función del área que os corresponda, vais con el tutor, plantearéis un tema o le decís al tutor, mira, es que a mí me gustaría hacerlo sobre, no sé, ¿cómo deciros? Algo sobre menores, ¿vale? Y claro, lo primero que a uno le viene a la cabeza es la guardia y custodia compartida. Y entonces decís, no, pues es que quiero hacer la guardia y custodia compartida, como por ejemplo podéis hacer en el TFG. No se trata de que expliquéis la guardia y custodia compartida. Es más, yo, por ejemplo, que he sido hasta el momento, además de la coordinadora del máster, he sido la coordinadora del módulo, yo os diré, mira, no, si quieres hacerlo sobre menores y eso, no, hazlo sobre un tema que sea práctico, que os vaya a servir, digamos, también de cara al ejercicio profesional, pero que además sea interesante. Entonces, yo, por ejemplo, pues os plantearía el tema del Sarentín. Obviamente siempre tiene que haber pacto, pero os diría, ¿qué os parece esto de qué pasa cuando los progenitores no están de acuerdo en que uno de ellos suba fotos de los niños menores de edad a las redes sociales? Y entonces vosotros tendréis que trabajar ese tema desde el punto de vista práctico, es decir, desde el análisis de la jurisprudencia, por decirlo de alguna forma. Y luego, obviamente, tendréis que defenderlo ante un tribunal que estará formado tanto por profesorado de la UJI como de profesores, o mejor dicho, de ejercientes del mundo profesional. Entonces, eso también os ayuda de cara al futuro a plantear las demandas, las contestaciones a las demandas, incluso se os dice, pues a la hora de argumentar o en cómo podéis mejorar determinados aspectos a la hora de la exposición, etc. El examen estatal, bueno, sí, antes de que se me olvide, el máster es presencial. Hay que asistir a un 80% de las clases. Sí que tenéis un 20% que es con el que vosotros podéis jugar, pues yo qué sé, si os ponéis enfermos, está lloviendo y no os apetece ir a la universidad, etcétera, podéis faltar a un 20% de cada una de las clases de los módulos. Por eso hay que tenerlo en cuenta porque os hacemos fichar, pasamos lista y con eso somos muy exactos, somos muy rígidos. Entonces, una vez que aprobáis el máster, ya hacéis el examen estatal. El examen estatal, desde la pandemia, es virtual. Sí que es cierto también que querían modificar el sistema de evaluación, el planteamiento del examen estatal, querían hacer una especie de caso práctico, pero de momento no tenemos más noticias. Hasta el momento, lo que se ha hecho es un examen de 75 preguntas, 50 preguntas son de la parte deontológica, la parte más de los colegios profesionales, etcétera, y luego hay 25 preguntas que son o de penal, civil mercantil, administrativo o laboral. Entonces vosotros podéis elegir. El examen vale un 70% y el máster un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros sois muy pitos y como ya estáis pensando en el futuro, enseguida estáis racaneando todas las décimas que podéis del máster para luego de cara al examen estatal, bueno, pues si no contestáis tantas preguntas o si falláis algunas, que podáis aprobar. Esto no lo recomiendo que lo hagáis, es decir, si os presentáis al examen, estudiar como toca. Todos los años el Ministerio, cuando se convoca la prueba, os dice las materias o los temas de cada materia que van a entrar. La parte procesal es muy importante, ¿vale? Hay mucha parte procesal. Entonces, sí que es cierto que hay una base de datos que normalmente en la universidad os la regalamos o el máster os lo regala, que es la base de datos LexHow, que es súper completa,
Vamos, tiene un montón de test y sirve para prepararse el examen. Yo digo yo que es acabarse todos los test que tiene la plataforma es muy, muy complicado. Si aprobáis el examen, o sea, tendréis un apto, no os va a decir la nota que habéis sacado, y si no habéis aprobado, pues tenéis un no apto y os podéis volver a presentar. Y ahora va la gran pregunta del millón. ¿Por qué hacer el máster? Sí que es verdad que cuando acabamos de estudiar el grado, al final lo que quieres es, no quiero saber nada más de la universidad y yo no sé, me voy fuera, me busco lo que sea. Hay gente que sí, que lo tiene muy claro que quiere hacer el máster, pero hay otras personas que no tienen muy claro cuál es su futuro laboral y tienen claro que no quieren ejercer, entonces pasan del máster. Y yo siempre lo digo, vale, puedes estar muy cansado de estudiar. A mí me pasó cuando acabé la carrera también, acabé muy cansada de estudiar. Pero ¿qué pasa? El otro día, en las jornadas de orientación o de salidas profesionales del grado en Derecho, del doble grado en Derecho, una compañera decía eso, que la vida es corta, que 7 años pasan muy, muy rápido. Y yo decía, sí, la vida es corta, pero la vida laboral es muy larga. Y yo pensaba, yo digo, ostras, me quedan aún 30 años para jubilarme y yo ya llevo trabajando unos cuantos en la universidad. Yo, por ejemplo, no sé la vida laboral dónde me va a llevar. A lo mejor dentro de 5 o 10 años yo digo, pues yo ya no quiero saber nada más de la universidad y quiero ejercer. Por ejemplo, digo, voy a probar esto que en un primer momento a mí no me llamaba la atención, pues digo, voy a probar a ver si esto me interesa o me gusta o no me gusta. Pensad también en lo rápido o las modificaciones que hay, que el derecho no es una cosa estática, que está continuamente cambiando. Entonces, mirad ahora, por ejemplo, con procesal civil. Os habéis estudiado ya una materia, imaginaros que decidís no hacer el máster y a los 4 años esa materia ha cambiado. Ahora, vuélvetelo a estudiar todo de nuevo. Por eso, cuando a mí me vienen los alumnos y me dicen, Patricia, es que yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer con mi vida, lo primero que le digo es, haz el máster. Dicen, no, es que yo quiero hacer unas oposiciones para funcionarios. Y les digo, hacer el máster ahora que habéis acabado, vale, podéis empezar con las oposiciones, pero hacedlo. Porque ya no solo por ejercer o no ejercer, además de que os da esa visión práctica que no se puede ver en el grado, si queréis hacer unas oposiciones, os va a dar punto en las oposiciones. Es más, esta semana mismo, fue hace 3 años o por ahí, hablaba con un alumno que tuve durante el grado y el TFG y le dije, ¿qué vas a hacer? Me dice, pues no lo tengo claro, creo que voy a hacer unas oposiciones para funcionario de prisiones. Y yo dije, a ver, haz el máster. No quiero ejercer, no quiero ejercer, no quiero ejercer. Y esta semana, por ejemplo, me han escrito para decirme que quería hacer el máster. Por eso os digo, ahora que habéis cogido el hilo, hacedlo. Hacedlo, además por eso, porque no sabéis si al final si os va a gustar, no os va a gustar. A lo mejor, por ejemplo, la profesión de procurador, esa gran desconocida, os gusta y que al final optáis por las oposiciones, pues ya sabéis que son unos puntos extras que vais a tener y que al final vuelve a incidir ese complemento práctico que no habéis visto en la carrera o en el grado, mejor dicho, y que os va a permitir eso, asistir sin tener que estar detenido, obviamente, hablando mal, al cuartelillo, a las dependencias judiciales, a los calabozos, a asistir a los detenidos o ver todo eso que es como la parte que no se suele ver en el grado en Derecho. Por eso yo os animo a que lo hagáis.
Si tenéis cualquier duda, no os preocupéis, yo estoy para resolveros lo que queráis. Si queréis os escribo mi dirección de correo electrónico, incluso si queréis que quedemos físicamente, podéis venir a mi despacho, yo os lo explico con más detalles. Si tenéis porque hay gente pues, que tiene por su situación laboral o personal, etcétera, yo os puedo explicar más o menos cómo lo podéis compaginar, etcétera. Yo os explicaría allí mismo, os enseñaría incluso cómo son las aulas, las prácticas, etcétera, del máster. Por tanto, no es que quiera ser como un líder de la secta para atraeros a la secta del máster de la abogacía y la procura. Es que yo, por ejemplo, en un primer momento, cuando salí de la carrera, dije, yo no quiero ejercer, pero el día de mañana yo no sé si voy a querer ejercer o no voy a poder, o no voy a querer ejercer. Porque, repito, la vida es corta, pero la vida laboral es muy larga. Y un día estás en un sitio y al otro día decides pegarle un cambio a tu vida y estás en un sitio totalmente distinto. Entonces, por eso, repito, os animo a que hagáis el máster y cualquier cuestión estoy a vuestra disposición. Si alguien tiene alguna duda Las clases sí que son de lunes a miércoles, son intensivas, pero tenéis así también los jueves y los viernes para poder trabajar. Por las mañanas, algunas mañanas sí que se os pedirá, eso sí, porque pues, los juicios y eso son por las mañanas, sí que se os pedirá, pero en principio. Hasta el momento, de 3 a 9, 8 y media, hay días que es de 3 a 7, siempre se empieza a las 3, pero es de 3 a 7 o de 3 a 9, porque ya os digo, lo hemos concentrado todo en 3 días para que al menos jueves y viernes no tengáis que ir. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. ¿Qué coste tiene el máster? Pues no es por echarnos flores, pero es de los, creo que junto con no sé qué universidad, es la más barata. Son 1.000 y poco euros, creo que es, que se puede fraccionar. Eso creo que está en la página de la UGI de los másteres, ahí está. Se puede fraccionar también el pago en varios plazos y además se pueden pedir becas. Ya os digo, son 1.000 y poco euros. Este y otra provincia, ya os digo, no me acuerdo cuál era, es el más barato. De todas formas, el máster también, bueno, me he centrado en los graduados, etcétera, pero el máster también está abierto para licenciados o incluso para gente que está trabajando en cualquier otra cosa, pero tiene la carrera hizo en su momento la carrera hace tiempo. Vale, no nos dejan, o sea, en un primer momento sí que se nos comunicaban a las universidades, pero por el tema de protección, ya no tanto por protección de datos, para que no hubiera tanta competencia y no se discriminara, no se nos dice. Lo bueno que como Castellón es pequeña, pues al final te acabas enterando y es muy, muy elevada. Yo creo que suspender como yo al final los conozco a todos, los que hacéis el máster, yo luego os pregunto y en principio prueba casi todo el mundo. Ya os digo, es que salís súper bien preparados. Sí, es tipo test, es como un caso práctico, por eso digo que desde la universidad, los profesores de la universidad, os lo planteamos ya así, tanto las clases como incluso el examen de cada uno de los módulos. Es como un mini caso práctico y tenéis cuatro posibles respuestas y una es la correcta. Es el examen estatal. En la universidad son 2 partes. La parte de la universidad, que es así, tipo test, y luego tenéis de la parte del colegio profesional
un caso práctico y aprobar. Antes o después ya os digo que el máster lo aprueba todo el mundo. De momento ya os digo, será tipo test, salvo que el Ministerio ahora decida cambiarlo, pero eso ya llevan tiempo planteando el cambio y no nos han comunicado nada. Ay, gracias, Elena. De todas formas, ya os digo que yo estoy a vuestra disposición para, bueno, los que no se han podido conectar, pero para aquellos que vean el vídeo a posteriori, que sepan que incluso podéis venir, ya os digo, mi puerta está abierta para lo que necesitéis, me escribís un correo y quedamos, yo, por ejemplo, la disponibilidad, si estáis trabajando, pues por la tarde, como mejor os venga. Yo os lo explicaría todo muy bien, muy detalladito. Elena, a ti yo creo que ya te tengo convencida. Me llegó un correo que para ser admitido... Vale, sí. No sé si habéis hecho la prescripción. De todas formas, voy a pedir que os haga... Gracias por preguntar. No sé el nombre, que no pone el nombre, pero muchas gracias por eso, porque mira, se me había olvidado. Como al final son tantas cosas. Que os envíe... Bueno, si estáis en el último año, etcétera, yo... Bueno, el vicedecano os enviará un correo de mi parte diciéndoos que ya está abierta la prescripción. Tanto si estáis interesados como si no, hacedla, porque a lo mejor o no tenéis muy claro lo que os he dicho, qué vais a hacer la prescripción, porque eso no implica que estés obligado a matricularte. Una cosa es la prescripción y otra es la matrícula. Si tú ahora en la prescripción hay varias fases, hay unas 35 o 40 plazas, ¿vale? Entonces, si tú haces ahora la prescripción en primera fase, en el momento que tú cierres el título, yo ya en esta primera fase, que será en julio, al tener hecha la prescripción, yo te admitiría y te podrías matricular en el momento que corresponda. Si, por ejemplo, no haces ahora la prescripción, tendrás que hacerla en segunda fase, que creo que ya es en septiembre. Y entonces ahí la matrícula, si quedan plazas, tendrías que hacerla más tarde. El 3 de julio todavía esa fecha para el máster de la abogacía no se nos aplica, porque al ser un máster profesionalizador y teniendo en cuenta la convocatoria de junio-julio, como los plazos van muy justos, siempre pedimos al vicerrectorado que nos amplíe, digamos, unos días más, a nosotros excepcionalmente, la fecha máxima. Ahora te contestaría. La fecha máxima para que vosotros podáis acreditar que habéis cerrado el título. Si en esta primera fase no llegáis, porque yo sí es verdad que soy muy pesada, entonces a los profesores siempre les digo, por favor, pásame las actas para que puedan cerrar, etcétera. Pero si por un casual no podéis, siempre estaría septiembre. Pero ya os digo, el 3 de julio no es la fecha definitiva. Como el lunes tengo reunión con las personas encargadas de esto, en el correo que se os envíe os diremos la fecha máxima que tenéis para acreditar que habéis acabado el grado. Hace años sí, últimamente no, pero precisamente por eso que os estaba diciendo, que la gente no tiene muy claro qué hacer con su vida, se pone a estudiar oposiciones y luego vuelven al máster. Hay gente que ya, repito, sí, directamente saben que quieren hacer el máster, pero ahora, por ejemplo, ya tengo 2 o 3 personas que han hecho la prescripción que acabaron el grado hace 3 años, creo que fue, porque se han dado cuenta que, pues mira, el máster al final es una opción más que tienen. De momento no se suelen llenar todas las plazas, pero si no hubiera nada, porque además es por orden de nota, no habría ningún tipo de problema. Siempre tenemos un poco de margen.
Vale, perfecto. Pues ya os digo, cualquier cosa me decís, ¿vale? Que estoy aquí para lo que necesitéis.